Buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez y les voy a hablar sobre el maltrato animal en México. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe o conoce la ley o las leyes que protegen a los animales en cuanto al maltrato en México? No. Bueno, esto es un grave problema porque esto es lo que causa que la sociedad alguna vez haya maltratado a los animales, por eso nos incluimos. Para comenzar voy a definir qué es el maltrato animal. Y por eso voy a citar a Antonio Frangiuti, el cual es el director general de una asociación llamada Anima Materialis, que está en contra del maltrato animal en México y es muy buena y ha hecho muchas cosas muy interesantes, el cual lo define como el comportamiento que causa dolor innecesario, sufrimiento o estrés animal, que van desde la negligencia de los cuidados médicos de estos, así como llegar también al asesinato malicioso o intencional. Me gustó esta definición porque muchos de nosotros creemos que el maltrato animal es solo pegarles, hacer maldades con ellos, y no. También influyen mucho, pues en este caso, los sentimientos del animal, como podemos encontrar el estrés animal. Y otro punto muy importante es la negligencia, ya que pues sin ellos y nosotros pues no podrían sobrevivir. Y bueno, tomando esta definición que nos ofrece el señor Antonio, podemos encontrar que en México se han reportado este tipo de maltrato animal en México, el cual podemos encontrar el abuso sexual, tortura, lesiones, abandono y pues desgraciadamente llegar a la muerte. Para que se dé una idea de qué tan grave estamos en cuanto al maltrato animal en México, esta asociación Animal Materialis ha arrojado ciertos estudios en donde nos posicionan o nos dejan ver muy deficiente, ya que el año pasado, el 2014, registró que 60,000 animales mueren en México por maltrato animal. Esto incluye todos los que les dije, ya sea abuso sexual, lesiones, negligencia, todo eso. Y la Asociación de los Derechos contra el Animal nos posicionó como el glorioso tercer lugar a nivel mundial del maltrato animal. O sea, nos deja ver que en México no tenemos cultura o no sabemos cómo cuidar a un animal. Por lo que, a modo de solución, y un poquito siguiendo mi conclusión, encontramos a la diputada Mayrin Gómez Pozos, una gran diputada que ha estado en contra de la lucha del maltrato animal en México. Pertenece al partido Movimiento Ciudadano, lo cual esta señora el año pasado propuso una reforma al Código Penal Federal, incluyéndolos como si fueran personas. Esto es algo muy importante y creo que tiene un valor muy pesado, ya que podemos tener la incógnita de que si son personas o tienen derechos o no tienen derechos, o sea, incluso en nuestra legislación las podemos encontrar como cosas. Pero creo que agregando los datos que acabo de decir, que estamos en el tercer lugar de animales que mueren por maltrato, creo que sería un gran avance y un gran cambio, ya que su propuesta incluye el artículo 256, agregándole que este artículo define y tipifica el delito de la violación en contra de un ser vivo. Y esta señora lo que hace es incluir al animal, y no solo eso, sino que se castigue con el mismo valor como si fuéramos seres humanos, que la pena sería de 8 a 20 años de prisión. Buscó también definir el artículo 301, incluyendo a los animales como lesiones a cualquier animal vivo, y esta pena, como para nosotros, así como si sería para ellos, a los animales, en caso de que sea aceptada, sería de 4 meses a 2 años. También encontramos el artículo 307, que en este caso habla de la muerte, el cual se castigaría de 12 a 24 años, y para finalizar el artículo 335, que habla del abandono. Así como a los niños o a los seres humanos que dependen de otra persona, también podríamos encontrar el abandono a un animal que depende 100% de nosotros, y que este se castigaría de 1 mes a 4 años de prisión. Y como conclusión me gustaría recalcar, si no es hacer más conciencia a lo que se necesita para cuidar a los animales, ya que no simplemente necesitamos pues, que se reformen leyes o que las leyes que ya están se apliquen, sino que nosotros queramos conciencia para poder así ayudar al gobierno a combatir este mal que nos está haciendo.
Gracias.